Empezamos, chiquillos, ¿cómo están? Saluden todos para YouTube. Hola. Bueno, estamos en la clase de décimo. Hoy vamos a empezar a ver lo que es la Revolución Rusa. Voy a ir pasando la presentacioncilla. Ahí les traigo un par de datillos curiosos, chiquillos, para que los podamos ver. Y cualquier dudilla me la van preguntando. Cuando estuvimos viendo lo de la Primera Guerra Mundial en 1917, ustedes se acuerdan que Rusia se salió de la Revolución Rusa debido a que... No, de la Primera Guerra. De la Primera Guerra, perdón. Debido a que... Espera, es que me concentraron aquí. Ya. ¿De quién es el zoológico que suena, man? Mal legal. Eso es un zoológico de YouTube. Bueno. El punto es que se salen de la Primera Guerra. Y por ciertos problemillas internos que estaban teniendo por ahí. Bueno, esto es más o menos un esquema de la información que vamos a ver hoy de la presentación. La presentación es relativamente corta, no es tan larga. Y algunas cosillas que se destacan por ahí. Lo primero es que tenemos que empezar a ver los antecedentes. Dentro de los antecedentes tenemos la situación política. Bueno, ustedes saben que el Imperio Ruso estaba gobernado por zares en un principio. Y después pasó a ser una unión de repúblicas socialistas. ¿Verdad? ¿A quién se le escucha ese zoológico, de verdad? A ver. Creo que es André, profe, mejor silencielo. Yo creo que también. Man, qué gallinero el de André, legal. No, yo lo silencié y ya no lo escucho. Creo que es André. Sí, yo creo que sí. En mi casa. Bueno, chicos, entonces, en fin. ¿Qué pasó aquí? Ya. Bueno, apoyada por zares. Las guerras mundiales van a generar una situación de hambre en toda Rusia. Entonces eran más o menos 120 millones de personas que estaban pasando una situación muy complicada dentro del imperio, y por tanto se decide que hay que hacer un cambio. Cuando el zar asume el poder, Zar Nicolás II y toda la familia, ellos van a tener ciertas dificultades por ahí. ¿Por qué? Porque primero que nada el zar no tenía así como muy buena presentación para su pueblo. Y aparte de eso, sí, nadie le creía porque era una persona un poquillo ahí como medio debilucha. Era una persona enfermiza y que no tenía muy buena administración del imperio tampoco, porque él asume muy joven por la muerte, cuando muere su papá. El papá muere como de forma repentina, por así decirlo. Entonces él tiene que asumir un imperio y aparte de eso tiene que asumir una guerra, que es lo que está pasando en aquel momento. Bueno, en fin. En cuanto a la parte religiosa, la mayoría de personas eran ortodoxos. Todavía hoy en Rusia la iglesia más grande es la iglesia ortodoxa. Sin embargo, ¿perdón? La iglesia ortodoxa, o sea, ¿en qué creen? La iglesia ortodoxa es igual que la católica, pero no sigue las órdenes del Papa. Tiene ciertas diferencias por ahí, pero es muy parecida a la católica. Por ejemplo, una de las características principales es que los sacerdotes se pueden casar, pero no pueden ser obispos. Por una pregunta. ¿Sí? ¿Es cierto que la ortodoxa es como un poco más extremista que la católica? Sí, es un poco más conservadora, diría yo. Sí, es un poquillo más conservadora. Bueno, seguimos. Dentro de la situación económica vamos a encontrar varias cosas. Bueno, la familia del zar se llamaba la dinastía Romanov. Yo no sé si ustedes han visto las películas de los Vengadores. Sí, la agente Romanov. La agente Romanov, ¿verdad? Se llama Anastasia, ya vamos a ver por qué. Hay un datillo curioso por ahí. Bueno, resulta que esas 125 millones de personas que había en el Imperio Ruso en 1914, imagínense la cantidad de personas para aquel tiempo, ¿verdad? Demasiado. Es demasiada gente, sí. Se basaba principalmente en agricultura. La agricultura, que tenían era muy rudimentaria, muy explotada, y casi que los campesinos vivían en un sistema de esclavitud, por así decirlo. Entonces la economía tradicional que ellos tenían pues no funcionaba para un país tan grande como Rusia. Bueno,
el imperio estaba lejos de ser una potencia y la gente que estaba por ahí creía que sí podía ser una potencia Rusia. En la parte social, estaban pasando hambrunas muy serias y con la guerra esto se va a acrecentar más. Esto debido a que... Antes de la guerra. Sí, todo esto está pasando antes y durante la guerra. Digamos, mientras ellos están peleando la guerra, Durante la Primera Guerra Mundial. ajá, hay una crisis agrícola. Porque se viene un invierno muy pesado para los rusos y pues no les da la suficiente alimento para poder generar los recursos que ellos necesitaban en aquel tiempo. Aparte que la guerra era muy cara. Perdiendo con su mejor arma. O sea, el frío. Sí, exactamente. Exactamente. Bueno, resulta que hubo una ideología por ahí que se empezó a filtrar entre los rusos, que son la ideología de Karl Marx. Karl Marx lo que decía era que debían desaparecer las luchas sociales, o las luchas de clases, perdón, que debía ser el proletariado el que gobernaba, y debía hacerse una reforma agrícola, porque por ejemplo, ¿qué comemos nosotros más acá? ¿Cuáles son los productos más? Papa, ¿qué más? Arroz, frijol. Arroz, frijoles. Entonces, ¿qué decía Karl Marx? Por ejemplo, si en su país se come mucho arroz, se come muchos frijoles y muchas papas, entonces, ¿qué es lo que hay que sembrar? Arroz, papa y Frijoles y papas. Exactamente, entonces eso era lo que él decía. Y aparte de que había nacionalización de recursos. Ustedes han visto lo importante que ha sido nacionalizar recursos. Por ejemplo, han visto ahora que estamos con esta crisis, ¿verdad? Del famoso coronavirus. Que han sido muy importantes las instituciones del Estado. El papel que ha jugado la Caja, el papel que ha jugado el ICE, ¿verdad? El papel que está jugando la FANAL. Ustedes vieron que pararon la producción de licor para crear más alcohol en gel. Exactamente, entonces son importantes los recursos nacionales. En Rusia casi todo estaba privatizado. ¿Qué vas a decir, perdón? que el alcohol en gel Hay problemas de internet. Sí, se lo cortó un poquillo. Pero sí, no. Sí, el alcohol en gel es de acá. Bueno. Bueno, profe, ¿Sí? ¿qué pasa cuando, digamos, en esto de nacionalización de los productos que consumen, un país no tiene la capacidad de producir un producto importante o vital? Pues tiene que importarlo. Ese es el asunto con esto, ¿verdad? Que tiene que importar el producto y pues al final de cuentas no es rentable para ellos del todo. Ese es el problema con nosotros, ¿verdad? Sí, por ejemplo, digamos, nosotros mandamos a traer mucho frijol de Nicaragua pero no apoyamos los frijoleros de acá. Mandamos a importar mucho arroz, pero no ayudamos a los arroceros de acá. Entonces tenemos como esas circunstancias ahí medio difíciles. ¿De dónde traemos arroz? ¿De China? De Estados Unidos generalmente. ¿De Estados Unidos? Sí, de Estados Unidos importamos mucho arroz. Pareciera mentira, pero sí. Bueno, en fin. ¿También? ¿Perdón? No. Continúe. Continuamos. Santo Dios. Hay un bull. Tenemos un exceso de ruido por el día de acá. ¿Quién está hablando con su madre? Ah, ya lo escuché. Es Andrés. ¿Quién tiene Ya. algún familiar? Bueno, chicos, en fin. Dentro de la Revolución Rusa surgieron dos bandos. Hubo un bando que se llamaban los bolcheviques, que se estaban representados por el rojo, y de hecho el ejército se llamaba el Ejército Rojo, encabezado por Lenin. Y hubo otro bando que se llamaban los mencheviques. Los mencheviques lo que decían era que había que quitar al zar, pero hacer un cambio, digamos, un poquito más moderado. No tan radical como proponían los bolcheviques. El ejército de los mencheviques se identificaba con el color blanco. ¿Ok? Resulta que se hace un despapayuste, ¿verdad? Y empieza a haber una revolución en contra del zar. Empiezan a buscar cómo liquidar al zar, cómo matarlo. Y lo logran. Ellos agarran a toda la dinastía Romanov, toda la familia de los Romanov, a todos los terratenientes que tenía Rusia en aquel tiempo,
y los matan posteriormente. Entonces se arma una guerra civil entre los bolcheviques y los mencheviques para ver quiénes van a asumir el poder de Rusia en aquel tiempo. ¿Ok? Todo eso está pasando, digamos, desde que terminó la guerra en adelante, hasta los años 20. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí. Sí. Ok. Bueno, la revolución va a empezar más o menos por ahí de marzo de 1917, que es cuando el zar tiene que abdicar porque están ocurriendo severas hambrunas y pues la población se está muriendo, literalmente se está muriendo de hambre y congelada. Entonces él tiene que renunciar al cargo, pero no solo se contentan con eso, sino que también los buscan para matarlos, y los mataron no muy bonito, ¿verdad? Los torturaron. ¿Cuál era la necesidad de matarlos? Acabar con esa dinastía, porque yo no sé si ustedes sabían, pero el zar en aquel tiempo era primo del rey de Inglaterra. Eso explica muchas cosas. ¿Verdad? Entonces, ellos lo que no querían era que el zar, a pesar de que iba a dejar de ser el zar, pues iba a seguir viviendo muy bien, ¿verdad? Porque... O sea, iba a estar teniendo su vida de lujo todavía. Exactamente, eso era lo que ellos no querían. ¿Ok? Bueno, resulta que los bolcheviques, encabezados por Vladimir Lenin, empiezan la guerra civil contra los mencheviques y se matan entre ellos, pero es una guerra civil así súper sangrienta que tuvo más o menos 13 millones de personas muertas. En solo Rusia. En solo Rusia, sí. Entre ellos mismos, ¿verdad? Las muertes de la Primera Guerra. Eso más los muertes de la Primera Guerra. Entonces se mermó muchísimo la población. O sea, Rusia se desvaneció. Sí, bueno, fue como una No, cosquillilla, no, porque no. sí eran muchos, eran 120 millones, ¿verdad? Pero sí se murieron unos 30 millones entre la guerra y la revolución. Eran el China del momento. Sí, era muchísima gente. Bueno, resulta que Lenin logra ganar la guerra con este señor que está aquí, que es Stalin, que después vamos a ver el papel de él. Y en 1922 se funda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con una filosofía marxista de carácter dictatorial y de filosofía de izquierda. Entonces se funda, digamos, la primera potencia, por así decirlo, socialista del mundo. Prueba que es marxista. Siguiendo las ideas de Marx, ¿no? La de Karl Marx, aquí está Karl Marx, aquí se los muestro. Lo Es de él. que se planta, o sea, lo que se produce, ajá. Ujú, exactamente. Eso. Es la filosofía de izquierda, ¿verdad? La lucha de clases, que el proletariado, o sea, la clase obrera, la que tiene que mandar, que tienen que estar nacionalizados los recursos, que el Estado es el encargado de administrar todo eso, etcétera, etcétera. Dígame que esa foto es real. No, es una pintura. Ah, Sí. Sí. Néstor, esa boca. Bueno, dentro de los cambios introducidos como por consecuencia de la Revolución Rusa, vamos a encontrar los siguientes. Se retira de la Primera Guerra, ¿verdad? No cede ningún territorio, eso es algo bueno que ellos tuvieron. Implantan la reforma agraria, nacionalizan todos los bancos. En Rusia no había banca privada en aquel tiempo. Ellos convierten todos los bancos en públicos para que el dinero de los rusos sea administrado solo por rusos, ¿verdad? Ponen igualdad de género a nivel jurídico, o sea, las mujeres y los hombres tienen el mismo valor jurídico, penal, ante la ley y todo. Y se crea una reforma educativa para erradicar el analfabetismo, o sea, que la gente pudiera aprender a leer y a escribir, porque dentro de las reformas que propone Marx, dice que la gente instruida y educada es muchísimo más difícil de engañar que una persona que vive con analfabetismo, por ejemplo. Entonces es algo que propone mucho la izquierda, ¿verdad? El primero que tenemos aquí en esta foto es Vladimir Lenin. La segunda que está por acá es Anastasia Romanov, que es la hija menor del zar. Y este que se ve aquí feo, ¿verdad? Ese es Rasputin, Grigori Rasputin. Leyenda. Es una leyenda, Rasputin. Ahorita lo vemos más adelante. Ahí les traigo como qué fue lo que hizo. ¿Ok? Dentro de la presentación, chicos, si quieren averiguar un poquito más del zar,
lo pueden ver con este videito de YouTube, que es un documental de cómo fue el asesinato de la familia real. Si lo quieren ver, ¿verdad? Eso me interesa. Pero no es obligatorio. Y aquí les puse otro video de qué es Karl Marx, cuál fue su función, qué fue lo que hizo y cómo es su filosofía, ¿verdad? Se supone que el comunismo es una mutación del capitalismo, digamos, es como algo superior desde la perspectiva de él, ¿verdad? Eso es lo que él dice, que los estados capitalistas van a migrar hacia un estado socialista o comunista, pero ya vimos que la aplicación pues es un poquillo complicada de hacer. Aquí les pongo la bandera del Imperio Ruso, que es igual a la de Rusia actualmente, y aquí está el escudo, por si acaso lo querían ver. Y aquí está Lenin. Lenin tiene una situación una circunstancia muy singular. Su cuerpo está disecado, petrificado. Entonces, está el Palacio Ruso, ¿verdad? Lo que siempre se ve de Moscú. Debajo de ese palacio hay como una tumbita y ahí usted puede visitar la tumba de Lenin y ahí está él. ¿Para Yo qué, quiero ver profe? eso. ¿Verdad? Excursión, profe, a Rusia. Excursión a Moscú. Sí, ahí está él. Entonces usted puede entrar y ahí hay como gente brindándole así como tributo a Lenin y todo lo demás, ¿verdad? Fue el primero. Lastimosamente él muere repentinamente, muere joven y tiene que dejarle a cargo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a Stalin, a Joseph Stalin, que era como su mano derecha. Ahí hubo como... El panita. Sí, hubo, digamos, como el Maduro de Hugo Chávez, ¿verdad? Pero Stalin sí era muy inteligente. Pero sin Ese manejar ejemplo no bus, está muy bien. pero sin manejar bus, profe. Exactamente. Digamos que había como una pugna entre quién se iba a asumir ese papel, si entre Trotsky y Stalin, pero al final Stalin fue el que logró como más León poderío. Trotsky. El León Trotsky, sí. Es que yo le había comentado la cosa. Sí. Bueno, chiquillos, aquí está cómo se escribe Unión de Repúblicas Socialistas en ruso, Ah, ya. ¿verdad? Lo voy a entrar al examen. Ojalá. ¿Qué? Que... No se entiende ni papa lo que dice ahí, pero ahí dice Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esto es muy importante porque está la bandera y este es el escudo. El escudo está compuesto principalmente por dos elementos, que son estos dos, que son, digamos, como fuentes de trabajo. Y esto que ahorita se me está olvidando el nombre, yo ahorita me acuerdo. Que sirve para labrar el campo y es un arma también, al mismo tiempo. Yo me lo sabía. Puedo buscarlo. Bueno, y aquí está Grigori Rasputin. Rasputin era un místico, era como un adivino, como que les dijera, como un mago, por así decirlo. Él lo que hacía era hipnosis. Entonces decían que el verdadero mando del Imperio Ruso no era Rasputin, no era el zar como tal, sino que era Rasputin, que los tenía hipnotizados a toda la familia. De una manera. Sí, porque fue algo muy curioso. Le decían el monje loco. Yo no sé si ustedes han visto el monje moco de Eugenio Derbez. No. No. Es como un personaje caricaturesco que hace Eugenio Derbez, basado en este señor. Este señor tenía cosas muy curiosas. Por ejemplo, pudo adivinar cómo se iba a morir. Él dijo que se iba a morir ahogado. Y fue que cuando cae la Revolución Rusa, a él lo agarran, lo aprisionan, lo atan a como una especie de ancla o cañón, o bala de cañón, y lo tiran en el río para que se hunda. Para mí que él dijo que lo mataran así. No, de hecho incluso lo encadenaron. Y cuando buscan el cuerpo, dicen en aquel tiempo que cuando buscan el cuerpo, él se había soltado de manos y un pie. Solo le faltaba el otro pie para poder salir. Entonces que nadie supo cómo fue que se soltó, digamos, ¿verdad? Profe, la sí. arma dicen que es una hoz. Una hoz, gracias. Una hoz, gracias. Ese es el nombre del arma. Después tenemos lo de Anastasia Nikolayeva. Anastasia es la hija menor. Supuestamente los zares tienen clones y las familias tenían clones. Entonces dicen que la Anastasia nunca murió, que simplemente lo que hizo fue
eh, Clonarse. por decir así, que mataron un clon y ella quedó viva. Entonces ahí Pero empiezan tampoco- todas las leyendas de Anastasia, ¿verdad? De que la entrenaron como una asesina, etcétera, etcétera. Pero no se tiene a ciencia cierta que eso haya sido real. Igual, si hubiera quedado vivo, pues ya murió, ¿verdad? Entonces, Los como que rusos nada están que eso. tocados. Un poquito, sí, un poquito, ¿verdad? Pero quién sabe qué fue lo que pasó, ¿verdad? Dicen que la policía secreta bolchevique también se la llevó como para entrenarla como un agente especial de ellos, por así decirlo. Pero no se sabe realmente qué fue lo que pasó con ella. Eso sí, fue el único cuerpo que no se encontró. Ah, Ok. sí se clonó. Ujú. Sí se clonó. Ah, no, ya ahí. Sí, sí, fue del único cuerpo que no se sabe dónde está, ¿verdad? Sí.